Bueno, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús les doy formalmente la bienvenida. Quiero comenzar, sí, en este momento ya la reflexión de la palabra, el tiempo para compartir la cena del Señor. Yo los invito a que cada uno de ustedes, si no lo preparó, mientras estoy haciendo este momento de inicio y la introducción, preparen su copa, su pan, estemos dispuestos a participar juntos y a celebrar, a levantar juntos este tiempo de comunión y de servicio que hacemos al Señor, ¿sí? Que tiene que ver con, como iglesia y como comunidad, estrecharnos juntos en este acto que el Señor nos mandó a realizar. Cada vez que pensamos en esta celebración de la Cena del Señor, es imposible no remontarnos a 2000 años atrás, que es cuando en la palabra tenemos instituida esta práctica con un motivo concreto, que es anunciar la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él venga. Ustedes saben que en nuestra iglesia, en la Escritura, dice que se instituye la asociación religiosa, la sociedad religiosa Iglesia Evangélica Bautista de Villa Constructora, desde el día de su fundación, 31 de mayo del 2003, hasta el día que Él venga. Ese es el día en que concluyen las actividades formales de nuestra iglesia. ¿Sí? Así que ya tenemos fecha de fin de las actividades de la iglesia, el día que regrese el Señor. No antes. Por eso me parece tan pertinente y tan perturbador a nuestra comodidad las palabras que compartiera Elvira recién, ¿no? Yo los invito a que puedan volver a escuchar con atención, con detenimiento, su exhortación y su oración de ser fiel hasta la muerte. Una palabra profunda, una palabra que nos inspira, una palabra que nos perturba. No perturba el Espíritu de Dios, no perturba el Espíritu Santo, perturba nuestro espíritu de quietud, nuestro espíritu de, de letanía, de estar detenidos, y nos invita a seguir. Yo quiero invitarlos, queridos hermanos y hermanas, a buscar en sus Biblias, en sus dispositivos electrónicos, donde sea que tengan la palabra de Dios accesible, la carta a los Gálatas que Pablo escribe a la iglesia de Galacia. Galacia es una región de Asia Menor, que me fui a fijar en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Fíjense, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediaciones humanas. Qué interesante pensar en este tiempo de los apostolados por institución divina y no humana, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo levantó de entre los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a quien va dirigida a las iglesias de Galacia. El conjunto de las iglesias que funcionaban en casas de familia, en lugares donde se podían encontrar y reunir, distintos lugares. No había un templo donde estaba la iglesia. Probablemente las iglesias eran familias que se reunían en un lugar y allí invitaban a compartir la fe, a compartir eh, el crecimiento juntos. ¿Sí? Las iglesias de toda la zona de Galacia, distintas ciudades que estaban en esa región de Asia Menor, al norte de Palestina. Yo les quiero invitar a que ustedes busquen en el capítulo 6 de del libro de la carta a los Gálatas, los versículos 1 al 5. Quiero meditar por unos pocos minutos algunas consideraciones para luego participar juntos de la cena del Señor. Gálatas 6, versículos 1 al 5 dice así: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde.
Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Y si hay algo que para mí destacaba en esta reflexión, leyendo el texto y releyéndolo una y otra vez, pensando en la cena del Señor. Yo la semana pasada les compartí un mensaje sobre la oración y les había dicho que hoy iba a terminarlo. Bueno, pero no me había tenido, no tenía en cuenta en ese momento que era cena del Señor y quedó el otro mensaje para la próxima semana, la próxima vez que me toque compartirles la palabra, la segunda parte sobre el tema de las claves en la palabra para la oración. Y en este día el Señor me llevó para esta reflexión a la carta a los Gálatas, a este pasaje, porque pensando y preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo tener pertinencia en este tiempo de lo que representa tu sangre y el cuerpo? ¿Cómo entender hoy qué significa que lo hagamos juntos, sobre todo en este tiempo en donde ustedes están del otro lado en sus propias, digo, mi otro lado, ¿no? Yo estoy del otro lado de ustedes. En cada uno estamos en nuestras propias casas, siguiéndonos a través de teléfonos o computadoras. No podemos estar juntos en el mismo espacio para abrazarnos y compartir este tiempo juntos. Nos lleva a reflexionar tantas cosas esto, ¿no? De estar en nuestro propio lugar. A veces estamos en el mismo edificio, pero tampoco estamos juntos, queridos hermanos. Por eso la exhortación que el apóstol da a los creyentes de las iglesias de Galacia es una exhortación profunda y lo leemos tantas veces y lo pasamos por alto y necesitamos recuperar la advertencia, la profundidad de la necesidad de estar atentos a las necesidades de los unos por los otros. Yo soy el primero que me reconozco con la necesidad de crecer en el discernimiento, en el comprender las necesidades de mis hermanos. Tenerlo, el don del pastor se manifiesta y se desarrolla en muy buena parte en esa tarea. No solamente conducir administrativamente una congregación, atender a los asuntos administrativos de la misma ni desarrollar una visión, sino pastorear a las personas, acompañar, pero tampoco es el único don que se encarga del cuidado de las personas. Nuestro gran pastor, como dice la carta a los Hebreos, el Señor, a través de su Espíritu nos ha dado dones a ustedes y a mí. Y a través de cada uno de esos dones nos vamos cuidando, exhortando, fortaleciendo, animando, corrigiendo. Nos vamos haciendo cada vez más fuertes en el cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice la palabra, lleguemos a la unidad y a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Jesús. Yo me había notado algunas consideraciones de lo que significan básicamente dos frases que se complementan en el pasaje, que es la que está en el versículo 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y luego en el versículo 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Yo pensando en la primera frase, ¿no? ¿Qué significa? La frase unos a otros aparece muchas veces en la Biblia y en el Nuevo Testamento, y cuando aparece asociada con frases como ámense unos a otros en Juan, oren unos por otros, como leímos la semana pasada en Santiago, confiésense sus pecados unos por otros, es fundamental y es claro reconocer que lo personal y lo comunitario están entrelazados de manera imposible de quitar. No podemos pensarnos individualmente, si somos iglesia,
En tanto que somos iglesia, que somos hijos de Dios, no podemos pensarnos independientemente de lo que es la vida en conjunto. Ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas. El contexto de la carga es de alguien que está en pecado y hay que restaurarlo. Una falta, seguramente una falta moral, algún problema en la vida de la persona. De tal manera que hay que sostenerse unos a otros. El pasaje nos ayuda a pensar en las luchas y en las necesidades que los demás tienen. Que no significa que el otro tenga que quedarse quieto y no hacer nada y uno reemplazar. Uno no tiene que reemplazar al hermano en su necesidad, lo tenemos que acompañar y ayudar a sobrellevar la carga. ¿De qué manera? Con los dones que el Señor nos ha dado, una palabra de aliento o de exhortación, una oración, la misma presencia a veces nada más, en este tiempo que no lo podemos hacer físicamente, estar conectados visiblemente, por medio de una llamada, permitir que Dios nos use a través de los dones que Él nos ha dado. Me viene a la mente el pasaje en la palabra en donde ese oficial de la sinagoga o el centurión, no recuerdo ahora cuál de los dos era, mi memoria no me ayuda, le dice al Señor, no hace falta que vengas, da tu palabra, es el centurión. Y le dice, yo estoy bajo autoridad, yo sé lo que significa dar una orden, da la orden y mi hijo será sano. El Señor no necesitó ir, el Señor no necesita ir, no necesita necesariamente que usted y yo estemos juntos para que si yo oro o usted ora por mí, su oración, si no está acá al lado mío, esa oración no tenga efecto. No necesita el Señor que usted esté al lado, necesita que estemos convencidos de que al orar en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es el que está y no tiene restricciones ni aislamiento de ninguna naturaleza, todo lo contrario, tiene autoridad para deshacer y desatar cualquier obra y cualquier impedimento que el enemigo quiera sembrar en nuestra mente para venir y ministrarnos. Pero hay que permitirlo y darle lugar para que nos ministre. Ser colaboradores no significa reemplazar, sino ayudarlo a llevar, ayudarnos unos a otros con nuestras cargas, con nuestros pesos. Y así dice, vamos a cumplir, el versículo 2, la ley de Cristo. Los comentaristas concuerdan en que se trata de la enseñanza que Dios nos dio. La enseñanza de estar atentos unos a otros, de amarnos unos a otros. Viene automáticamente Juan 15, capítulo 15, versículo 12. Un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros, como yo los amé a ustedes. La ley de Cristo se puede resumir en eso. Es una fórmula de la iglesia primitiva para sintetizar toda la enseñanza de Jesús acerca del cuidado de unos por otros, así como Dios nos cuida. Pero como está hablando de cuidarse unos a otros, tenemos que hacerlos. El contexto aquí en la carta es de las debilidades. Si hay hermanos débiles, como dice también en la carta a los romanos, los que son fuertes en la fe deben cuidar a los que son débiles. Pero permítame decirles que no hay nadie que sea fuerte en el 100% de las cosas. Cada uno tenemos nuestras luchas y ¿saben qué? En las cosas donde yo soy débil, yo necesito que ustedes estén atentos para cuidarme a mí. Como así yo estoy atento y trato de estar atento a las debilidades de ustedes y en los lugares donde el Señor me ha hecho fuerte, poder acompañarlos y fortalecerlos. Ese es el unos por otros. No es que el pastor es fuerte siempre y todos los demás son débiles por naturaleza. No es así, esa no es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es que somos el lugar donde todos nos hacemos vulnerables unos delante de los otros. Si la iglesia es el lugar donde podemos crecer, y crecer significa despojarnos de nuestra soberbia para permitir que Dios, en el Espíritu Santo, por medio de tu vida y la mía, nos permita ministrarnos, eso significa que necesitamos hacernos vulnerables. Necesitamos hacernos sensibles, permitir que Dios, a través de mi hermano, llegue a mi vida. Por eso, de nuevo, como dice el texto de Santiago, oren unos por otros, confiésense los pecados unos por los otros. Eso está en la misma línea de lo que dice Pablo. Ayuden a llevar las cargas unos por los otros, porque ¿saben qué? Nadie puede solo, mi querido hermano. Nadie puede solo en este tiempo.
Nadie vence en la soledad. Nadie puede vencer, pero no porque el Señor no nos ha hecho fuertes, sino porque el Señor ha elegido ponernos en congregación, en comunidad. Ha elegido formar una iglesia. No ha elegido formar soldados independientes que van al frente como los héroes de la antigüedad, que se desprendían solos y hacían los héroes de las leyendas. No, no somos superhéroes. Somos héroes porque trabajamos juntos y porque yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de lo que Dios me ha dado a mí para que yo les dé. Unos por otros significa estar atentos, pero cuidado, que nadie se considere más de lo que es. El versículo 4 dice que cada cual examine su propia conducta. El 3 había dicho, si alguien se cree algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Yo esta semana decía en algún versículo, no hay nada peor que creerse una mentira como si fuera una verdad. Si en nuestra soberbia nosotros nos colocamos por encima de lo que es el lugar que Cristo nos ubicó, vamos a recibir la reprimenda como a la de Pedro. Apártate, Satanás, ponte en el lugar que te corresponde ocupar, no te desubiques. Ubícate detrás de mí, como es lo que Pedro recibe de parte de Jesús. Entonces, cada uno tenemos que tener en claro cuál es nuestra posición. Nuestra posición es servir a Cristo en medio de la necesidad de mi hermano. Eso significa participar de la cena del Señor, la comunión que me habilita a servir con los dones a los demás. Recordar al Señor su sangre y su cuerpo significa que mis dones y mi servicio, mi vida, se pone delante del Señor para servir a los demás. Pero para eso, cada uno examine su propia conducta. Cada uno examine. Y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie. Y termina el versículo 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La verdad que allí no podemos nosotros culpar a los demás, pensaba yo, ¿no? Por nuestras acciones. No podemos culpar a los demás. Ahí en el libro de los Reyes está la historia triste del final de Salomón, en donde dice que a causa de las mujeres le pervirtieron el corazón. Pero la palabra es clara en decir que Salomón tenía toda la sabiduría. Él fue responsable de sus propias decisiones, independientemente de aquellas personas con las que se rodeó. No lo doparon ni lo llevaron a ofrecer sacrificios a los ídolos paganos, drogado. Él fue, y si hizo lo que ofende al Señor, lo hizo en el pleno ejercicio de sus facultades. El hombre más sabio que existió. Y en Nehemías al final lo vuelve a recordar como advertencia al pueblo y para todos los hijos de Dios. Cuidado, mi querido hermano, háganse cargo cada uno de ustedes, yo el primero, de nuestras propias fallas, de nuestros propios puntos débiles, que puede ser nuestro temperamento, que puede ser nuestro carácter, que puede ser nuestra ligereza para hablar, que puede ser nuestro prejuicio para adelantarnos al pensamiento de los demás. Cuidado, que puede ser nunca vernos capaces para hacer determinada cosa. Yo sí lo sabré, en demorar tantas cosas en mi vida. Y seguramente en este momento tal vez esté demorando alguna otra. Oren por mí. Pero necesitamos tener cuidado de nuestra propia conducta y al mismo tiempo sobrellevar las cargas unos por los otros, porque esa es la paradoja y a la vez el milagro de la fe. Que no es que uno necesita estar en el 100% individual, Señor, ahora que estoy 100% restaurado en todo, me voy a dedicar a servir. No, no es hipócrita que mientras uno lucha con sus propias cosas, si el Señor te dio dones y el Señor te muestra claramente una tarea para realizar, anda y realizala, da una palabra. ¿Tenés una palabra para darle a alguien? Aunque en tu propia vida te hacen falta palabras, la que tenés que dar, dala. Y el Señor se encargará de darte a vos la tuya. Pero no retengas lo que tenés para darle a otro porque pensás que tu vida no está en condiciones. Arrodillate delante del Señor y decir, Señor, conocés mi corazón, pero que sea de verdad, que no sea un acto de hipocresía, porque ahí sí, entonces el juicio de Dios viene tal como está descrito en la palabra sobre nuestra vida. La hipocresía, hermanos, arruina la iglesia, la familia, la vida, todo. Tengamos el corazón dispuesto a reconocer cuando el Espíritu nos marca
que hay algo que necesitamos exponer, porque eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Reconocer el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice la palabra, es reconocer que tenemos algo que entregar. En la iglesia lo personal y lo comunitario van juntos. No hay nada que yo haga en lo privado que no impacte en la vida de la iglesia. No hay nada, mis hermanos, porque nuestro Padre es el mismo. Entonces, si yo estoy mal, si yo estoy débil, hay algo en la iglesia que se debilita. ¿Recuerdan el pecado del ejército cuando habían dicho no se queden con nada? Y alguien del ejército en el Antiguo Testamento había guardado un botín. Y eso estaba provocando un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre el ejército. Porque alguien había dicho, lo había retenido y no había dicho nada. Mis hermanos, si el Espíritu nos da luz para discernir y entender cosas, dice la palabra, cada uno examine su propia conducta, carguen las cargas, la propia responsabilidad de cada uno y al mismo tiempo ayúdense a llevar unos por otros las cargas de los demás. Pero si yo reconozco que hay algo en mí que necesito sanar, que necesito ser liberado del rencor, de la murmuración, de la mentira, de la hipocresía, tráigalo delante del altar del Señor. Tenga la suficiente humildad para venir y dejarlo allí y que el Señor se encargue de sanar y de restaurar. Porque ¿sabe qué? Él lo va a hacer, pero necesita de nuestra primera entrega incondicional a Él. Yo le quiero invitar a ir al pasaje de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el pasaje que usamos tantas veces, que tantas veces leemos de memoria, lo usamos casi como ritual algunas veces. Dios nos libre de caer en ritualidades, en ritos repetitivos que nada dicen a nuestra vida. Porque yo ahora que los quiero invitar a participar del vino y del pan, lo quiero hacer conscientes de esto que acabamos de pensar y de este tiempo que vamos a compartir juntos. Hermanos y hermanas, queridos, les quiero invitar a que leamos allí en el texto del capítulo 11 de Primera de Corintios, de los versículos 23 al 26. Lo voy a leer de corrido y luego voy a prepararnos para que participemos. Los invito a los que tienen que preparar sus elementos, que lo hagan también. Y tengamos en mente, usted y yo, cada uno de nosotros, tengamos en mente lo que la palabra recién nos dice en la carta a los Gálatas. Que cada uno examine su propia conducta. Que tengamos la sensibilidad de atender a las necesidades unos por los otros. Que nadie puede solo, que el que necesita ser ayudado tenga el discernimiento también de dejarse ayudar, porque a veces uno por soberbia no quiere ni siquiera abrir el corazón a contar. Permita que el Espíritu nos ministre con libertad para abrirnos delante de alguien de confianza, para poder liberar aquello que en nuestro corazón necesita ser liberado. Y eso es llevar las cargas unos por otros. El pasaje dice, yo recibí del Señor, preparándonos para participar, lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes les entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen del pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a hacerlo ahora juntos, vamos a hacerlo por parte, y vamos a estar pensando, ¿qué hay en mi corazón que necesita ser restaurado? ¿Qué me dio el Señor para examinar mi propia conducta? ¿Qué me da el Señor para darle a mi hermano en honestidad, en humildad, con el cuidado de mi propia vida, pero también con la responsabilidad tanto de la mía como la de la vida de mi hermano? Porque cada uno debe llevar su propia carga y ser responsable de ayudar cuando el Señor te da algo para
darle a aquel que tiene necesidad también. Con esto en la mente, con esto en el corazón, con esta carga para este tiempo de ser iglesia, cuidándonos unos por otros, sirviéndonos y ministrándonos unos por otros, quiero invitar a todos aquellos que estén bautizados, que forman parte de nuestra congregación, o quizás si nos acompaña alguien que es miembro de otra congregación y que han sido bautizados, que participemos juntos del pan y del vino en esta hora. Y quiero entonces nuevamente leer el pasaje, invitándolos a ustedes. Tomamos el pan. Y si yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias los partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Oramos por el pan. Señor, en el nombre de Jesús, quiero alabarte en esta mañana. Quiero bendecir tu nombre y darte gracias, porque a través de este pan, Señor, podemos recordar tu sacrificio en la cruz, tu cuerpo entregado y partido por nosotros que nos trajo libertad y salvación. Señor, ahora al participar del pan, te pido que nuestros ojos puedan ser abiertos, que nos des discernimiento de la tarea que nos das de servirnos unos a otros. Señor, que podamos tener presente, discernir el cuerpo, tu cuerpo, Señor, en mi hermano, y poder ver a mi hermano como parte de tu cuerpo al lado mío. Te alabo, Señor, en esta hora, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Participamos del pan. Sigue el versículo 25, diciendo de la misma manera: después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen del pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oramos por la copa. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, seguimos delante de tu presencia, agradecidos porque en esta copa recordamos tu sangre derramada. Señor, recordamos que tú diste tu vida, derramaste tu sangre, pero resucitaste para salvación y para victoria de la muerte. Tu sangre, Señor, la que quedó en el suelo, fue como la semilla que permitió que muchas vidas se levantaran de la misma muerte. Señor, aún hoy creemos que esta verdad, que este evangelio es poderoso para seguir salvando y levantando, rescatando en poder de cualquier circunstancia, por más imposible que parezca, a aquellos que confían de todo corazón en ti. Señor, con esta copa recordamos tu vida presente en esta iglesia. Señor, guíanos a toda verdad, guíanos a la comunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Participamos del vino. Te alabamos, Señor, en esta hora. Te honramos, Padre Celestial. Nos has dado discernimiento, nos has dado libertad, nos has exhortado con tu palabra, nos has alentado y nos has permitido mirar hacia adelante con esperanza, Señor, con la fortaleza de tu espíritu y con la firmeza de que estás con nosotros, caminando junto a nosotros. Gracias que nos has afirmado en la verdad de que tu victoria es también la nuestra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querida hermana, que este día y que esta semana
sea una semana de victoria en la certeza de que Cristo camina con nosotros. Pero este caminar significa de que nosotros caminamos detrás de Él, siendo sus discípulos, aprendiendo de Él y poniendo en nuestra vida en práctica lo que Él nos enseñó. Que tengamos valor y fortaleza para poner en práctica lo que Él nos enseñó. Que Dios los bendiga a cada uno. Muchas gracias. Nos encontramos Dios mediante el martes, el miércoles, en nuestras reuniones frecuentes. El sábado también los jóvenes, la escuela bíblica y el domingo para un nuevo culto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a cada uno.